Buenos días, señor docente. El día de hoy vamos a explicar de la economía de la defensa y defensa económica como una propuesta reconceptualizadora. El grupo está conformado por el cadete Quintana Camelo, el cadete Quitiana Bacuda y quien les habla, cadete Macho. Para ello vamos a explicar un poco sobre la importancia de estos conceptos, de los puntos claves y de cada una de las cosas que son interesantes respecto a la lectura de la cual sacamos la expresión. Para ello necesitamos tener la necesidad de reconceptualizar la comprensión de la economía de la defensa. También debemos tener un concepto claro sobre la definición de la economía de la defensa con tres elementos principales, que uno es la dimensión económica, la defensa y la dimensión de defensa de la economía y la interacción entre los dos. Para ello también tenemos que la economía de la defensa debe entenderse como un campo de estudio multidisciplinario. Además de eso, tenemos la importancia de tener en cuenta la interacción entre la industria de defensa y la economía, y cómo se asemejan los dos conceptos, los dos puntos. La industria de defensa debe ser considerada como un sector estratégico de la economía. Y por último, tenemos la necesidad de políticas y regulaciones específicas. Para dar un contexto en realidad de quién fue el que escribió este texto, nos remontamos a Ángel Viñas. Ángel Viñas es un funcionario, economista, diplomático e historiador español. Ángel Viñas ha tenido una gran historia como economista y además pues hasta tiene un gran historial académico que lo hace una persona capacitada para hacer un artículo como este. Este artículo presenta una nueva definición sobre la economía de la defensa, presentando tres principales elementos, que es la dimensión económica de la defensa, la dimensión de defensa de la economía, y la interacción entre los dos. Además, de este artículo también surge entender el campo de estudio multidisciplinario para entender cómo es que se maneja dentro de una nación la estrategia militar, la política económica y la ciencia política. Para eso también hay que tener en cuenta las dimensiones, la similitud y el cómo se complementan cada uno de esos ámbitos. Para ello, pues, debemos tener claros los tres principales, que ya los expuso mi compañero Kitian, y debemos ver qué tan amplio es el campo multidisciplinario para poder abarcar cada uno de esos temas. Sin embargo, hay que llegar a un análisis más profundo con el fin de poder especificar cada uno de estos. Hay que tener en cuenta que estos conceptos que se acabaron de mencionar vamos a explicarlos en las siguientes diapositivas, teniendo en cuenta que cada uno debe o requiere una explicación como tal. Elementos principales de la economía de la defensa. La dimensión económica de defensa se refiere a cómo los recursos económicos son asignados o utilizados para la producción y el consumo de bienes y servicios militares. En este primer fragmento hablamos de cómo los recursos económicos son asignados para así, para tener una posibilidad y la capacidad de saber cuánto debo invertir o cuánto debo dar para asimismo subsanar la necesidad que necesite de lo que se requiera. Por ejemplo, metamos en las fuerzas militares. Las fuerzas militares necesitan un elemento, y ahí entraría qué tanto elemento necesitan de eso, y asimismo ya sería el consumo de bienes y los gastos. Para ello también tenemos la dimensión de defensa de la economía que se refiere a cómo la política de defensa y las decisiones militares afectan a la economía en general. Esto pues va a tener el campo muy abierto debido a que en el ámbito militar, si se requiere la compra de aviones, de armamento, de los productos para el personal activo, pues se debe contar con el permiso y con la autorización de cada uno de los otros ministerios, debido a que cada uno de estos maneja un índice económico, donde ni el Ministerio de Defensa, en ese caso en Colombia, ni el Ministerio de Defensa, ni el Ministerio de Agricultura, pueden tener el desfaz sobre esa economía. Además de eso, esa balanza de pagos y la relación entre el presupuesto militar y la inversión en otros sectores económicos debe ser claro debido a que no se pueden exceder la línea roja que tienen ellos. Asimismo hablaremos de la interacción entre ambas dimensiones. En este aspecto abarcaremos la capacidad militar en cuestión cuando se necesita adquirir cierto armamento pero no tenemos la suficiente economía y también estamos afectando a la economía. Entonces esto quiere decir que entre ambos factores están siendo afectados económicamente.
En resumen, la dimensión económica, gastos militares, asignación de recursos. La dimensión de defensa, comercio internacional y balanza de pagos. Y la relación entre pues, presupuesto militar y la inversión. Y la interacción, y por último, la interacción entre ambas, que ya es en sí la economía y la defensa. Las percepciones que tenemos sobre la lectura es la comprensión actual de la economía de la defensa, que es limitada y que debe reconceptualizarse para comprender plenamente sus implicaciones. Esto es debido a que no todos los países, o bueno, ningún país tiene, digamos, la economía suficiente o la economía que se exceda sobre los costos que necesita manejar, por el cual quieran hacer lo que quieran con su economía. De manera que si yo quiero adquirir 10, 20, 30, 40 portaaviones, pues la economía del país no va a aguantar a tope. Para ello se debe manejar una limitación sobre cuánto se va a manejar económicamente en el ámbito de la defensa. Hay que tener en cuenta que la economía de la defensa se maneja también por aspectos de estrategia militar, política económica y ciencias políticas. ¿Esto qué quiere decir? Que la economía de la defensa se utiliza para una necesidad que es que tenga la nación para, como lo dice su nombre, la defensa. Asimismo, se adquieren y se pone y se pone sobre la mesa todo este dinero que se tiene para la defensa y se adquiere lo que se necesite para solucionar esta misma. La economía de la defensa debe entenderse como un campo de estudio o también como una rama especializada que abarque el conocimiento económico de los diferentes aspectos que tengan que ver con la estrategia militar, la política económica y la ciencia política, con el fin de defender el sector de un Estado. Las interacciones que se tienen entre la industria y la economía, incluidos los efectos del gasto militar en la economía y el impacto en la industria de defensa sobre el crecimiento económico y desarrollo. Hay que tener en cuenta que cada uno de esos efectos que se hace sobre el gasto militar, como ya lo he explicado anteriormente, por ejemplo, vamos a asemejarlo a Colombia. Colombia maneja la empresa Indumil, que es la empresa privada que maneja el Estado para la creación de armamento. Para ello, pues debemos tener en cuenta si tenemos la patente de la creación del objeto del arma que vamos a desarrollar, o si nos toca comprar la patente o nos toca comprar ya directamente a otro proveedor externo del país para poder aportar a la defensa de la soberanía de cada uno de los países. Igualmente también el texto nos indujo que hay que tener unas regulaciones sobre adquisiciones, propiedad intelectual y competencia. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que tener un equilibrio y un balance entre lo que tenemos, el presupuesto que tiene el país y la realidad que tiene el país a lo que se quiera comprar. No es lo mismo decir que Estados Unidos quiere comprar algo a que Colombia compre algo, porque las economías son muy diferentes. Como actividad tenemos o está expuesta como la producción, asignación y distribución. Para ello sabemos que la producción hace la determinación del abanico de bienes que deben estar producidos. La asignación es la utilización de los recursos escasos entre las líneas de producción alternativas y la distribución ya hace referencia a los receptores y beneficiarios de dicha producción. Para ello, como el análisis que se halló, hacemos énfasis en la primera parte que es hacia la producción. Cada una de esos tres pasos, de esos tres procesos que van en orden, tienen, valga la redundancia, ese orden, el cual no se puede saltar. Yo no puedo pasar a la distribución sin haber antes producido. Yo no puedo hacer una asignación sin antes haber producido. Para todo esto se debe tener en cuenta que la determinación debe ser exacta sobre el producto que se vaya a manejar. Eh, Hay que tener en cuenta que la actividad económica se maneja por tres sectores: producción, asignación y distribución. La producción, pues ya la materia prima, lo que se necesita y cómo se va a hacer. La asignación, ya es a quién se le requiere o a quién se le va a asignar la tarea de hacer tal objeto, de hacer tal compra, de hacer tal adquisición o de invertir, quién lo va a hacer. Y la distribución es cómo se va a hacer, a quién se le va a mandar, cómo se va a mandar, qué transporte se va a hacer, qué cuenta se va a utilizar. Sobre la determinación de la necesidad de un bien colectivo que se tiene como fin de la actuación de la materia de la defensa,
Esa sería contrapartida del problema de la producción y cierra la definición del grado de cobertura deseable a dicha necesidad. Todo va dependiendo y todo gira en torno a la necesidad. Debido a que si Colombia cuenta con, o bueno, en el ámbito internacional, contemos con Estados Unidos, si Estados Unidos requiere 30 portaaviones y Colombia es uno de los que tiene la patente, Estados Unidos tiene que ver su economía, verificar los otros aspectos que no afecten para que la materia de la defensa pues pueda ser válida. Para ello, sabemos que entonces el grado de cobertura que debe tener en ese caso de Estados Unidos debe tener la capacidad económica para poder adquirir estos productos o para poder producirlos sin que tenga énfasis o tenga repercusiones en las otras áreas. Hay que tener en cuenta que la determinación del volumen de recursos que van a asignarse a la defensa, en detrimento de otras utilizaciones como el problema de la asignación. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque la necesidad sea muy grande, siempre va a haber un problema. ¿A quién se le va a asignar todo ese gran volumen para la distribución correcta del producto? Esto es un gran problema ya que aunque se tengan los recursos y se tenga el dinero, la asignación de quién lo va a hacer y cómo se va a repartir siempre va a ser un problema, ya que depende del volumen, asimismo va a ser la gestión para poder llegar a cumplir esa necesidad. La determinación de sean los beneficiarios de los gastos de la defensa. Es muy importante tener en cuenta esto, ya que, por ejemplo, en Colombia, los que mayores reciben los beneficios es el Ejército Nacional y la Policía Nacional. Esto quiere decir que ellos son los que tienen que tener y establecer mayor seguridad a la población debido a que las otras fuerzas no les están asignando los bienes suficientes para que ellos puedan tener una protección hacia los intereses del Estado. La política económica empieza a establecer una seguridad que ayuda a la protección de la economía, como ya lo hemos venido diciendo anteriormente. Esta busca la manera de establecer su crecimiento económico y que no sea afectado por los diferentes factores de inestabilidades económicas. Eso hace referencia a que no queremos, bueno, no se quiere o no se busca el querer implementar la compra todo sobre la economía de la defensa, que todo se apueste hacia la economía, hacia la defensa de la soberanía y se deje de un lado los otros sectores, el agricultor, eh, el político, el del sistema de salud, entre otros. Para ello, pues hay que plantear objetivos para mantener una estabilidad, una tranquilidad económica por medio de empleos, por medio del equilibrio de los pagos del exterior y mejorar la distribución de rentas y riquezas. La política económica está diseñada con el fin de atender esa crisis en los momentos que sean necesarios, como un estado emergente, cuando están sufriendo por aquellos problemas económicos o ecológicos, como sean conflictos de guerra, diferentes conflictos internos que puedan afectar al Estado y además afectar la economía de la nación. Eh, Limitación de bienes. Entendemos como limitación de bienes la restricción de plena disponibilidad de los titulares de las propiedades vecinas a los bienes. Un dominio público impuesto con el objetivo de garantizar el uso o servicio público que estén destinados. Esta limitación de bienes lo que quiere decir es que están determinadas por la ley y pueden ser indemnizables. Esto se le atribuye a todas las personas que tienen unas propiedades que si tienen estas propiedades se debe tener una limitación de cómo se va a dominar y cómo se va a hacer, cómo se tiene control sobre ellas mismas. Limitaciones de necesidades. Es aquel que indica el dado a las necesidades de las personas. Esas son ilimitadas, pero pues los recursos se vuelven escasos. En el caso de la economía de la defensa es el querer de adquirir varios productos y no se cuente con la capacidad económica para sostenerlos o mantenerlos. De esta forma, pues no es posible satisfacer o llegar a las necesidades que se requieren y no se logran cumplir ciertos campos que pues se necesitan, son necesarios, pero pues debido a la, al- a los escasos recursos, pues no se va a poder adquirir. Con base a lo anterior, damos por terminado la exposición. Muchas gracias por su atención. Entendemos que con base a la anterior lectura damos un acercamiento de qué es la economía de la defensa y algunos de sus componentes principales.
Gracias. Agradecemos su atención y espero que le haya gustado la exposición.